Hoy celebramos la solemnidad de Santa Beatriz de Silva, que es la fundadora de las franciscanas concepcionistas de la Inmaculada Concepción, cuyo convento tenemos aquí. Razón por la cual el sermón de hoy es continuación del de ayer, en el que estábamos fijándonos en algunas líneas de la regla que rige los conventos de esta orden. Y hay una frase en el capítulo primero, en el punto 5, que para alguien que haya entrado en un convento es una dicha, es música a los oídos, y es esta línea. Sea recibida a la profesión prometiendo en manos de la abadesa observar siempre esta vida y regla. Observar siempre esta vida y regla. Para la persona que siente todo su ser con hambre de consagrarse en esta vida religiosa, estas palabras son la plasmación del deseo que brota de lo más profundo del corazón. Toda la vida, toda la vida. Yo entiendo perfectamente a las religiosas, porque cuando entré al seminario, una vez que estuve dentro, porque al principio entré con la idea del premio en el cielo, no tenía muchas más ideas, pero una vez que estuve dentro, lo único que deseaba ya para toda mi vida era consagrarme al Señor. Si me hubieran dicho no, lo tuyo no es el sacerdocio diocesano, hubiera ido a una orden religiosa, hubiera ido como sacerdote, como fraile, como sea, pero yo ya notaba, sentía que lo que quería en toda mi vida era consagrarme a un estado de vida en que solamente Él fuera mi trabajo, fuera en el sacerdocio diocesano, fuera en lo que fuera. Por eso estas palabras que se repiten después, cuando la que va a profesar dice: vivir durante todo el tiempo de mi vida en obediencia. En obediencia. Hay una cosa que con gran sabiduría es aplicable a todas las órdenes religiosas. Uno promete obediencia a los superiores, no a la regla. No a la regla. Uno promete seguir la regla, pero la obediencia es al superior de cada casa. De forma que nunca jamás un religioso puede decirle al superior: no le obedezco porque la regla la he prometido obedecer y dice esto o lo otro. No. Uno promete obediencia al superior según la regla, pero la obediencia es al superior, no a la regla. De tal manera que si alguna vez la regla y el superior entraran en contradicción, uno debe obedecer al superior, sin ninguna duda. Después uno estará en libertad de apelar a un superior más arriba, a la congregación de religiosos, lo que sea. Pero siempre que entraran en abierta, clara, frontal contradicción un superior y la regla, uno debe obedecer al superior. Porque lo que manda la regla es obedecer al superior. Si uno quiere seguir la regla, el primer principio es ese. Lo mismo en el sacerdocio diocesano. Nosotros, cuando somos ordenados, no hacemos toda una lista de promesas de obediencias al Papa, al derecho canónico, al derecho diocesano, a los estatutos que puedan salir de la congregación de religiosos, no, del clero, no. Nosotros ponemos las manos entre la del obispo y el obispo dice: prometes obediencia a mí y a mis sucesores, nada más. Es cierto que debemos obedecer también al derecho canónico,
Es cierto que la obediencia al obispo es según el derecho canónico, pero si alguna vez se produjera esa colisión, hay que obedecer. Después uno está en derecho de apelar a quien sea. Esto es una gran sabiduría de la Iglesia después de tantos miles de años. Y la profesión comienza con estas palabras: yo sor y el nombre, por amor y en servicio de nuestro Señor. Por amor. Todo esto es solo por amor. Uno puede entrar en el convento porque le gusta mucho el monasterio, porque le gusta mucho el hábito, porque, quién sabe, a veces algunos a sus 18 años, ¿por qué van a un convento, a un monasterio? Pero una vez que esté dentro, conforme avance su instrucción, etcétera, la única razón por la que podrá permanecer allí dentro es por amor, solo por amor. Puede haber entrado por hacer penitencia, puede haber entrado para asegurar su salvación, pero al final, en el postulantado, en el noviciado, es el amor. No hay otra fuerza que permita el permanecer allí. Todo lo que se va a hacer dentro de los muros del convento es por amor. Y en el postulantado, que viene del verbo postulare, pedir, que son 6 meses, dice la regla, no lo dice la regla, esto lo dice otro libro sobre la vida religiosa. Los postulantes deben usar un vestido modesto y diferente del que usan los novicios. Esto lo decía el canon del anterior Código de Derecho Canónico. En los monasterios, cuando uno entra con las vestiduras del mundo, y al cabo de un tiempo, a veces en algunas órdenes es muy poco, por ejemplo los benedictinos, enseguida reciben un hábito especial. Pero es un hábito distinto del hábito. Decía el antiguo código: los postulantes deben usar un vestido modesto y diferente del que usan los novicios. ¿Por qué? Porque incluso en los trajes va a haber como una gradación hasta llegar ya a la meta. El traje, el vestido, el hábito, tiene que simbolizar los grados de la evolución espiritual. Después, hay otro aspecto, he dicho postulantado y noviciado. Dura varios años. Muchas cosas se pueden dispensar, pero lo que jamás de los jamases se dispensa a nadie es el tiempo de noviciado. Es necesario conocer a los novicios o novicias en los conventos femeninos. Del mismo modo que en los seminarios es necesario conocer a los seminaristas. A nadie se le puede dispensar de ese tiempo. Se le haría un daño. Se estaría arriesgando a aceptar a un estado de vida al que no tiene las aptitudes, de no discernir bien. Y que rezme, tanto en un convento como en un seminario, 24 horas al día con la misma persona, durante 5, 6 años, 7 años, se conoce a la persona a la perfección. A la perfección. Y se puede emitir un juicio. En el seminario, muchísimo, porque además las habitaciones eran con literas, así que ni de noche nos separábamos, estábamos juntos siempre, todo el tiempo, y no sentíamos ninguna necesidad de intimidad o de estar a solas, ¿no? La vida siempre era en comunidad, hasta cuando nos retirábamos a nuestras habitaciones, que solamente lo hacíamos para dormir, porque no había allí más que camas, y todo el día era una vida en comunidad. Comíamos juntos, descansábamos juntos, andábamos juntos, estudiábamos juntos, Era una vida totalmente comunitaria. Y lo maravilloso que era que los otros ya formaban parte de tu mismo ser. Lo mismo sucede en un convento. De algún modo, el convento forma una completa y perfecta unidad, maravillosa, con uniones espirituales.
Después, otro punto precioso de la regla, dice que quienes profesen en esta religión deben llevar entronizada en sus corazones a la Madre de Dios. Y todas las monjas, no las veis vosotras porque están en la clausura, como manda la regla, llevan en su corazón una preciosa imagen de la Virgen María. De forma que cada una a sí misma se recuerda que está entronizada la Virgen María en el ser de una misma. No solo en el cuerpo, sino en el espíritu. Pero el cuerpo, hasta en el cuerpo, se lleva. Y después describe, como tantas otras reglas, cómo tiene que ser el hábito. La túnica es blanca, símbolo de la pureza. Eso está clarísimo. El blanco es símbolo de la luz, de la pureza. El cordón es símbolo, lo mismo en los sacerdotes cuando nos ponemos el cíngulo que llevamos sobre el alba, es símbolo de la vida ascética porque constriñe. Después llevan ellas un velo negro. El velo negro simboliza la renuncia. Hemos muerto al mundo. De tal manera que cuando se van vistiendo pueden ellas recordar el simbolismo de cada cosa. Yo cuando me visto por la mañana con todo, cada prenda tiene su simbolismo. El alzacuellos, la sotana, incluso la camisa blanca, todo tiene su simbolismo. Por eso también los sacerdotes vestimos de negro, símbolo de la muerte al mundo. Y esta orden religiosa lleva además un manto azul, para recordarse que están cubiertas totalmente del amor y la devoción a la Virgen María. Es como si la Virgen María las cubriera con su manto. La orden incluso determina hasta el calzado, porque desde el momento en que una religiosa entra por estas puertas y se consagra, desde ese momento todo lo que visten ya será símbolo de ese estado de vida, como si el mundo se dejara completamente atrás. Y después dice la regla, para que se incremente la devoción de la purísima concepción de la Virgen gloriosa. Esta orden tiene como timbre de honor, como característica propia, la devoción a ese misterio. Ese misterio que es mucho más importante de lo que la gente se piensa. Yo ya he dedicado sermones acerca de por qué la Virgen María, aun siendo humana, aun siendo finita, aun no siendo Dios, aun habiendo una distancia infinita entre ella y Dios, la Virgen María no es un ser humano más. No es un ser humano solo que algo más santo. La santidad de la Virgen María, en mi modestísima opinión, es tan grande que solo ella vale más que el resto de la Iglesia junta. Es una opinión, pero tengo buenas razones que ya he explicado en otros sermones para explicar el porqué. Y eso es tan grande, este misterio de la Virgen María, que Dios ha suscitado conventos, los de esta orden, que se dediquen a meditar, profundizar la devoción a este misterio. Como si ellos, lo mismo que otros tienen los pobres u otras funciones, como si Dios quisiera que una parte de la vida religiosa de la Iglesia, aunque pequeñita, medite, profundice en esta grandeza. Porque, desde luego, se beneficiarán ellos mismos y de ellas saldrán gracias para el resto de la Iglesia respecto a esto. Monasterios que difundan el perfume de la devoción a María en la Iglesia, como un tipo de flores especiales en el huerto de la Iglesia.
la devoción de la Purísima Concepción de la Virgen Gloriosa, porque allí Dios comienza un misterio grandioso que solamente lo comprenderemos en plenitud en el más allá, y en el que comienza lo que es el fundamento de todos estos conventos franciscanos de la Inmaculada Concepción, porque van a Dios a través de María, van al misterio de Dios profundizando en el misterio de la Concepción de María, por esa puerta, con lo cual toda su vida queda impregnada de ese perfume concreto, de ese estilo, de esa santidad de María que al meditarla nos quedamos impregnados de ella. Nada más. Habrá que dedicar un tercer sermón a acabar con algunas líneas de la regla, pero esto es solamente un pequeño y mínimo paseo en la grandeza de este instituto religioso. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,